Bien, recordamos que si x de omega en R es una variable aleatoria, entonces f sub x de x definido como la probabilidad de que x sea menor o igual que x, con x en los reales, se llama función de distribución de la variable aleatoria x. Veamos un ejemplo. Tenemos como experimento el lanzamiento de una moneda corriente 2 veces y x es la variable aleatoria que nos da el número de caras obtenidas. Entonces nosotros tendríamos en este caso que las opciones serían, se obtengan cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello. Con cara a cara, entonces x estaría tomando el valor 2, con cara sello y sello cara, x estaría tomando el valor 1, y con SS, entonces x estaría tomando el valor 0. Veamos a ver a qué es igual la función de distribución de la variable aleatoria x. Entonces tendríamos f de x evaluado en x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Ya habíamos dicho que los valores de x son 0, 1 y 2. Entonces, en este caso, entonces tenemos 0, 1 y 2. Entonces, si el x que estamos considerando es menor que 0, pues la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que ese x, pues eso nos va a dar 0, porque sería la probabilidad de vacío. Entonces 0 si x es menor que 0. Si el x está entre 0 y 1, entonces veamos a ver qué estaría ocurriendo. Entonces en ese caso, la probabilidad de que x sea menor o igual que x sería la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, para los cuales x de omega es menor o igual que ese x, es decir, aquellos que tienen como imagen 0. Y la única pareja que tiene como imagen 0 es la pareja sello-sello, y la probabilidad de que obtener sello-sello es 1/4. Entonces nos daría 1/4 si x está entre 0 y 1. Ahora miremos qué pasa si el x está entre 1 y 2. Entonces, supongamos que el x está ahora entre 1 y 2 y veamos a ver entonces qué ocurre. En ese caso estaríamos buscando el conjunto de todos los omega en omega para los cuales su imagen es menor o igual que ese x, es decir, los que tienen como imagen 0 o 1. Y eso serían entonces sello-sello, cara-sello y sello cara. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que x en ese caso va a ser igual a 3/4. Entonces si x está entre 1 y 2. Y finalmente, si el x que estamos considerando es mayor o igual que 2, pues entonces estaríamos obteniendo la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega cuyas imágenes es menor o igual que x, es decir, cuya imagen es 0, 1 o 2, y en ese caso es el omega total, y eso nos da 1. Entonces si el x es mayor o igual que 2. Al hacer la gráfica de esta función, ustedes se dan cuenta de algunas características que tiene esta función. Entonces tenemos inicialmente, bueno, vale 0 si el x es menor o igual que 0. Si el x está entre 0 y 1, el valor es 1/4, ¿sí? Si el x está entre 1 y 2, el valor es 3/4. Y si el x es mayor o igual que 2, el valor es 1. Entonces, si ustedes observan acá, nosotros vemos que hay ciertas características, y es, primero, la función f sub x es una función creciente. En segundo lugar, es continua a la derecha en todos los puntos. Y por último, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es 0, y el límite cuando x tiende a más infinito es 1. Estas propiedades no son exclusivas de este ejemplo en particular. Se tiene que en general, si x de omega en R es una variable aleatoria real, su función de distribución tiene las siguientes propiedades. La primera, entonces, es que f sub x es creciente. Esto significa que
si X es menor que Y, menor o igual que Y, entonces f sub X de X es menor o igual que f sub X de Y. La segunda es que esta función f sub X es continua a la derecha. Y finalmente, el límite cuando X tiende a infinito de f sub X de X es 1, y el límite cuando X tiende a menos infinito de f de X es igual a 0. La demostración de este resultado les queda a ustedes como ejercicio. Bueno, ahora entonces vamos a mirar lo siguiente. Cuando una función de variable y valor real satisface esas tres condiciones, esto es, f es creciente, f es continua a la derecha, y el límite cuando x tiende a infinito de f de x es 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es 0, a eso se le llama función de distribución. Y hay un resultado bien interesante que nos afirma que si nosotros tenemos una función de distribución, entonces es posible encontrar un espacio de probabilidad, omega de fp, y una variable aleatoria real definida sobre él, cuya función de distribución es precisamente esa f. ¿Cómo procedemos entonces nosotros a hacer la demostración? Vamos a tomar como omega los reales, vamos a tomar como sigma álgebra la sigma álgebra de Borel, y vamos a ver cómo vamos a definir la P. Entonces, para definir la P vamos a considerar inicialmente la colección A que va a ser de todos los intervalos de la forma AB, A abierto en A, cerrado en B, donde A es mayor o igual que menos infinito, menor que B, y B menor o igual que infinito. Esta colección, esta A, resulta ser un álgebra. Es un álgebra sobre el conjunto de los reales. Ahora vamos a definir P sobre esa colección de manera natural. Entonces nosotros vamos a definir la P de la siguiente manera. Vamos a definir P como P de un intervalo de la forma AB, lo vamos a definir como f de B menos f de A. De las propiedades que le estamos imponiendo a la función f, es fácil probar que esa P resulta ser una medida de probabilidad, o sea, satisface las siguientes condiciones. Entonces, P satisface las siguientes condiciones. Entonces, la primera es que la P de cualquier intervalo de la forma AB, P de, bueno, pongamos mejor así, P de A es mayor o igual que 0 para todo A en A. La segunda condición que nosotros observamos es que P de los reales es igual a 1. Y la tercera es que si nosotros tenemos, si A1, A2, etcétera, son elementos en A, 2 a 2 disyuntos, vacío para todo I diferente de J, y si la unión de esos A sub I's, y variando de 1 a infinito, pertenece a A, fíjense que tenemos que imponer esta condición porque A es un álgebra, no una sigma álgebra, entonces tenemos que imponer que la unión pertenezca a la colección. Si eso ocurre, entonces de las propiedades dadas se tiene que P de esa unión, y variando de 1 a infinito, de los A sub I's resulta ser igual a la suma, y variando de 1 a infinito, de los P de los A sub I's. En otras palabras, P es
voy a colocarlo entre comillas porque pues es una medida de probabilidad en el sentido que se definió para álgebras sobre el álgebra, pero es una medida de probabilidad sobre el álgebra A, por la forma como definimos ese concepto sobre álgebras. Lo coloco entre comillas porque la medida de probabilidad realmente se define sobre sigma álgebras, pero nosotros dijimos que cuando una aplicación satisfacía las tres condiciones anteriores sobre un álgebra, entonces se decía que era una medida de probabilidad sobre el álgebra. Entonces, del teorema de Kara-Teodori, ¿qué se sabe? El teorema de Kara-Teodori: debe existir una extensión de esta medida P sobre toda la sigma álgebra generada por A. Entonces, del teorema de Kara-Teodori se tiene que P, ¿sí?, puede ser extendida a una sigma álgebra, puede ser extendida a una medida de probabilidad sobre el álgebra. ¿Sí? Una medida de probabilidad, la voy a llamar P moño sobre la sigma álgebra generada por A, pero la sigma álgebra generada por esta álgebra resulta ser la sigma álgebra de Borel. Entonces, ya con estas condiciones hemos encontrado el espacio de probabilidad sobre el cual se va a definir la variable aleatoria que tiene como función de distribución esa f. ¿Cómo definimos la variable aleatoria? Pues vamos a definir simplemente x va a estar definida de los reales en los reales, ¿sí?, y a cada omega en los reales lo va a enviar en el mismo, o sea, el de la función identidad. Entonces, es fácil verificar que la función de distribución de esta variable aleatoria x